Listo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. No, a ti. Eh, pues veo que tienes una carrera muy amplia. Eh, pues eres licenciado en actuación por la ENAD y maestro en pedagogía teatral también por la ENAD. Sí, Y también eres parte de la casa productora 25 Producción. exacto. Este, y tienes muchos cursos acerca de la producción. Bueno, es lo que estaba leyendo. Tienes Ok. bastantes cursos. Y con una pregunta que quiero comenzar es, em, pues tú saliste como licenciado en actuación. Y mi pregunta es, ¿por qué empezaste a tomar los cursos de producción? Si estos fue porque te llamaron la atención o si un actor realmente necesita saber de producción o quisiste cambiar el rumbo de tu vida. Sí, pues mira, me empezó a gustar más la producción cuando estaba estudiando teatro, ahí en la escuela en la ENAD, y tenía un maestro que se llama Bruno Bert, eh, que siempre él hace que los alumnos y las alumnas monten sus propias escenas. Entonces yo empecé a hacer como el soundtrack de la música, de la puesta en escena, empezamos a comprar vestuario, entonces todo eso la verdad es que me gustó muchísimo y es algo que dije, wow, me encanta, pero en los años 2000 pues no Ujú. había nada para estudiar producción, o sea, en realidad tú lo tenías que hacer en las tablas. Y cuando salí ya de la escuela de teatro, empecé a hacer la producción de mis compañeros y luego me ayudó mucho cuando entré a la Coordinación Nacional de Teatro, donde trabajé 11 años, que yo pensé que iba a hacer más producción ejecutiva, pero al final hice más producción administrativa. Pero eso me ayudó muchísimo, me ayudó mucho a aclararme cuánto necesita saber un productor, pero también un agente de teatro, ya sea actor, diseñador, diseñadora, actriz, ¿no? Entonces me di cuenta. Entonces, a partir de ahí, yo trabajaba en el programa de teatro para niñas, niños y jóvenes. Y cuando hice el maratón de teatro, dije, vamos a ver que las compañías jóvenes o emergentes trabajen con la institución. Y entonces fue así que me empecé a dar cuenta que sí necesitamos actrices y actores y diseñadoras y diseñadores saber de la gestión y de Claro. producción. Yo divido mucho los conceptos. Una parte es gestión de proyectos y otra cosa es la producción ejecutiva, pero otra parte también es la producción general, ¿no? Porque luego los confundimos, como no tenemos luego muchas clases de producción. Yo sé que en filosofía, ahí en la fac sí les dan algo de producción, ¿no? Pero cuando salimos luego no encontramos las diferencias y pensamos que también el productor hace todo, o la productora, ¿no? Pero no hace todo, se coordina, trabaja, planea y organiza, pero no hace todas las tareas que luego uno piensa que va a hacer, ¿no? Sí, es necesario tener claro como lo que realiza un productor. Exacto. Y con estas cosas que me dices, em, ¿qué piensas tú que distingue a un productor, pues, general, un productor administrativo, de un productor ejecutivo? Mira, es que el productor general, Ujú. digamos que es el que crea, el que diseña, el que planea todo, ¿no? Y el que coordina además todas las áreas. Un productor general, aparte de sí bajar recursos o conseguir recursos, él se va a encargar de coordinar y organizar y planear al departamento de difusión, bueno, ahora yo le llamo departamentos, pero digamos que es difusión, con la dirección, con los diseñadores, o sea, planea todo, organiza todo, para que entonces el productor ejecutivo venga a realizarlo y como la palabra lo dice, a ejecutar, ¿no? O sea, el productor ejecutivo
podría no bajar recursos, por ejemplo. Sí. Digamos, ahora que está muy en boga lo de anfiteatro, ¿no? O sea, yo cuando luego trabajo, hago dos cosas. O me invitan a mí de una compañía, pero ya tienen los recursos, o yo puedo decir, yo quiero montar mi proyecto, y entonces sí yo bajo recursos, consigo el dinero, consigo el espacio, y después yo ya le digo a mi productor, productora ejecutiva, bueno, aquí está todo, hay que organizarlo para que entonces tú lo ejecutes y lo sigas, y siga como ese proceso de las realizaciones para que todo llegue a buen puerto unos días antes del estreno, que es cuando montamos en los teatros, ¿no? Digamos, en términos muy simples, el diseñador, el productor general, diseña, organiza, coordina como todo este mundo y el Ujú. productor ejecutivo va a realizarlo. Ok, gracias. Ujú. Y para ti, ¿cuáles son las herramientas con que trabaja principalmente un productor? No sé, cronogramas de trabajo, presupuestos. Yo creo que la parte, sí, cronogramas, presupuestos, proyección de taquillas, pero yo creo que el productor general y ejecutivo, y en realidad todo el equipo, tendría que partir de qué quiere hacer. Ya a veces cuando, ahora, bueno, yo tomé actuación y seguramente tú también, ¿verdad? Sí. Ya ves que nos dicen que el personaje sepa de dónde, por qué y para qué y cuándo, ¿no? Entonces igual también el productor tiene que saber de qué se está hablando en el proyecto, qué queremos decir, qué discurso queremos decir. Eso es lo principal, la fundamentación y la conceptualización, porque estos puntos nos van a dar qué tipo de espectadores o espectadoras queremos, qué tipo de difusión vamos a requerir, qué tipo de espacio es el ideal para nuestro proyecto, qué tipo de organización y qué tipo de creativos o director o directora vamos a necesitar, ¿no? Entonces, la fundamentación y la conceptualización es la base para mí, el más importante, porque ahí se sabe qué necesita el proyecto. Okay. Y luego ya después se desprende ahí, ya sabes, los presupuestos, los contratos, la proyección de taquilla, el esquema financiero, la estrategia de públicos, ¿no? Sí. El espacio y demás. Em, y pues con esto, ¿tú qué, qué dices sobre cuáles son los criterios que consideras para seleccionar la obra que vas a montar? Que yo voy a montar o que yo después me Ah, fijo cuando soy jurado, cómo podría escoger. O los dos. pues más, sí, Mira, como qué por, va, como el proyecto en el que vas a estar, sí, cómo escoges el proyecto en el que vas a estar, si te escogen o todo eso que... a ver, yo Ujú. creo que de los dos, Sí, siempre me gusta un proyecto que tenga una línea o una temática y un discurso que se acerque a mí, ok. que me emocione, que sienta, como decimos en el teatro, que la sangre te hierva, ¿no? Cuando siento eso, digo, me gusta. O sea, tiene que tener un discurso y tiene que tener una postura y tiene que tener un tema que me mueva, ¿no? Y yo siempre, y yo creo que cuando me invitan o cuando yo invito, es como esa parte del enamoramiento, ¿no? O sea, decir un clic y digo, claro, sí quiero estar en este proyecto porque me interesa. Bueno, luego también podría ser otra parte, los creativos o las creativas, ¿no? Si a mí me interesaba siempre trabajar con
X directora o X director, digo, bueno, pues me gusta, a ver, y además el texto me apasiona, pues lo escojo, ¿no? Yo siento que escojo y trato de invitar en esta parte de enamoramiento y eso surge de una postura y un discurso, ¿no? Entonces, cuando hay una postura y hay un discurso, me gusta estar en el proyecto. Okay. Y dentro de un proyecto, ¿con quién es sí, con qué persona es con la que más te relacionas tú como productor? Con todos. Nos tenemos que relacionar con todos, porque luego tienes que estar con los actores un poco revisando cómo se sienten, cómo están, si les hace falta algo. Luego tienes que ver con el director cómo va, qué necesita, ¿no? Y luego con los realizadores, aunque hay un productor general o ejecutivo, tienes que ver cómo va todo, revisar que tenga de buena calidad, que funcione, que no se vaya a romper a la segunda función. Y luego con el de difusión tienes que ver qué tipo de público, hacia dónde voy a ir, cuáles son las estrategias mejores, si vamos a redes sociales, si vamos a ir a medios tradicionales, y luego tienes que hablar con el teatro y ver toda la parte de los papeleos, de los permisos con el autor. O sea, el productor general o ejecutivo sí se relaciona con todos. El productor ejecutivo, si nada más está contratado como ejecutivo, él en realidad se relaciona con el director y con los creativos más, ¿no? Y con los realizadores y con el teatro. Pero, por ejemplo, el productor ejecutivo, si nada más está haciendo esa función, pues no tiene que ver mucho a lo mejor con lo de la difusión. Por eso entra el productor general para vincularlos, ¿no? Entonces, el productor general o productora general es la que va vinculando y va creando lazos entre todo el equipo. Pero digamos que es con todos y todas. Ok, gracias. Em, para ti, ¿cuáles son las funciones de un productor desde la etapa de preproducción, de un proyecto hasta la etapa de postproducción? Pues mira, tiene que saber diagnosticar, tiene que saber analizar, tiene que saber diseñar, tiene que saber implementar. Estas como de las partes metodológicas, ¿no? Y luego en la parte como creativa, pues tiene que tener esta sensibilidad para ir revisando eh, eh, todos los puntos, tiene que tener liderazgo, tiene que tener motivación para el equipo, ¿no? Tiene que tener un temple, porque siempre suceden cosas y entonces tienes que tener un temple para poder, yo digo que siempre primero tenemos que prevenir antes que lo solucionar, porque luego decimos, el productor tiene que tener mucha capacidad de solucionar, sí, pero primero tiene que tener la capacidad de prevenir. O sea, tienes que estar previniendo todo, este problema va a venir, quizá, entonces me adelanto. Entonces tiene que saber prevenir y luego sí lo puede resolver y tiene que tener la capacidad de resolver con ese temple, pero porque ya lo pensó, ¿no? O sea, yo digo, bueno, esto seguramente va a pasar porque ya lo has vivido entre que llega una crisis siempre antes del montaje, llega una crisis de todo el mundo. Y entonces uno tiene que saber cómo tener el temple y decir, a ver, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos tal? O sea, ya lo pensaste y en ese momento lo estás solucionando, pero porque ya lo preveniste. Claro, ve mucho a futuro. Sí. Bueno, y Ok, tienes que tener mucha organización y sí. planeación, ¿no? Eso es básico. Y para ti, ¿cuáles son los conocimientos básicos que debe de tener un productor para realizar su trabajo?
Pues sí, organizar y planear, diseñar, es como la Sí. primera parte, ¿no? Y luego, evidentemente, tienes que saber de teatro, no, y no solamente de teatro, tienes que saber de música, tienes que saber de artes plásticas, tienes que saber un poco de cine, tienes que haber leído algunos libros cada cierto tiempo. O sea, te tienes que eh, visualizar muchas áreas porque son con las que vas a trabajar, ¿no? Pero sí, planeación, organización y diseño me parece importante. Liderazgo también, que no se confunda como del mandón o la mandona, sino de saber cómo llevar el barco, no ser el Ok. mástil de este barco. Ok. En un presupuesto, ¿cuáles son las partidas que por lo general contempla una producción? Bueno, pues contemplas nómina, porque le tienes que pagar a los actores, contemplas creativos, que hay que pagar a los creativos, contemplas la parte administrativa, si necesitas un contador, un administrador, entonces, digamos, una parte creativa y producción, ¿no? Hay que Sí. pagar al productor, al asistente de productor, si luego hay proyectos donde necesitan gerentes de producción, entonces la parte administrativa de producción y luego la parte de producción a realizar, ¿no? Todo se tiene que contemplar, realización de escenografía, vestuario, utilería, multimedia, accesorios, atrezos. Hay que tener siempre un fondo, porque siempre sucede algo y entonces es mejor tener un fondo. Luego está la parte de la difusión, que hay que contemplar, pagarle al coordinador de difusión, pagarle al que lleva las redes sociales, hay que checar impresos, hay que checar inserciones, pago a redes sociales. Eh, y bueno, ya después de eso se desprenden muchísimas cosas que depende de la necesidad del proyecto, pero digamos que estas son las básicas. Ok. Y pues, por último, en esta cuarentena, pues el teatro ha cambiado muchísimo, ¿no? Y muchos dicen que no es teatro, que son otras cosas, teatriming, ay, y esas cosas. Em, Tú como productor has tenido que cambiar, em, no sé, tu modelo de, bueno, no tu modelo de producción, la Sí, forma en la exacto, el modelo de producción, que... sí, tienes razón. Sí se cambia, hay que cambiarlo poco a poco, pero hay que cambiarlo porque si no te ha tocado, creo que esta nueva herramienta eh, va a funcionar y se va a quedar. Entonces sí hay que pensar ya más en medios audiovisuales, en tecnología, porque luego no teníamos una buena cámara, entonces hay que pensar en que tenemos que tener una buena cámara. Ahora ya hay que pagar Zoom o StreamYard, entonces ya estás pensando en otros medios. A lo mejor ya estás pensando que quizá no tengas dinero para producir una temporada de 20 funciones, pero a lo mejor una función que la grabes muy bien y entonces eso ya te puede dar otra forma de presentarte, ¿no? Entonces sí lo tenemos que cambiar, Sí. sí tenemos que pensar en esta nueva forma de hacer. Eh, eh, Hace unos días estaba escuchando a Dubati Ujú. que decía que, que igual no hay que estar peleando si esto es teatro o no es teatro, ¿no? Él decía, bueno, el teatro evidentemente es una reunión, es un convivio que sí se hace en vivo, ¿no? Pero decía, pero no hay que confundir el teatro con la actuación, porque actuación sí hay muchas formas de actuar. Puedes actuar presencialmente en un teatro o puedes actuar no presencialmente en medios audiovisuales como el cine, como performance o demás, ¿no? Entonces decía, pensemos en que vamos a actuar y que la actuación sí se puede hacer por muchos medios. Si no está padre que le llamemos teatro, no, pues ya ves que él usa el término tecnovivial, ¿no? Ajá.
Entonces es una forma de presentarte. Y yo creo que opino un poco de eso. Quizá no hay que pensar tanto en si es teatro o no, sino más bien en hacerlo y trabajar e irte acoplando a las necesidades también de las épocas. Bueno, y ya, ahora sí, para cerrar. Eh, para ti, ¿qué ha sido lo que más trabajo te ha costado como productor? No sé, relacionarte con los actores, no sé, ¿qué es lo que más se te ha complicado? En realidad no, más bien yo creo, o sea, las relaciones interpersonales creo que es una necesidad que tiene que tener el productor. Yo digo que a veces hay que trabajar en ir profesionalizando la carrera, porque muchos la entendemos y muchas de otra forma. Como había muy pocas escuelas de producción, de gestión, entonces todos hemos entendido las tareas del productor o productora de diferentes maneras. Y yo creo que eso sí cuesta, porque luego cuando llegas con un nuevo equipo hay que explicar cuál es la tarea del productor o productora para que no piensen que eres el de chile, mole y pozole y el que eres responsable de si entra público o no entra público. O sea, implican más cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí ir aclarando, ir profesionalizando es lo que más ha costado porque no lo sabíamos y poco a poco ya las escuelas van teniendo clases de producción y de gestión, ¿no? Ok, ok, ¿Listo? pues sí, no sé si quieras agregar algo. No, pues muchas gracias por invitarme. Cuando Ay, gustes, muchas gracias a ti por venir, por cuando estar gustes aquí. ya me puedes escribir y alguna duda que tengas, me avisas. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, pues te mando un saludo. Igual, muchas gracias. Bye. Bye, hasta luego. Termina.